van a acumular diversas citocinas, ¿no? Como el TNF-alfa, interleuquina 6. Por eso se dice que las personas que tienen obesidad tienen mayor predisposición a hacer otros eventos, ya sea un evento cardiovascular, un evento diabético. ¿Por qué? Porque se encuentran en un estado proinflamatorio, en una inflamación crónica. Por eso en la pandemia del COVID, las personas que más se afectaban eran las personas que tenían obesidad, ¿no? También hay otros genes relacionados y vamos a ver que es muy importante también para nosotros definir obesidad, tener en cuenta la circunferencia de cintura y el cociente cintura-cadera. No se debe medir, por ejemplo, entre el punto medio entre el reborde costal y la cresta ilíaca. Entonces, mientras mayor hay un perímetro abdominal, hay un mayor riesgo incrementado para en el futuro poder tener lo que es un evento cardiovascular, ¿no? Como un infarto de miocardio y eso te lleva a una insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Y aquí vemos todo este tejido adiposo que también controla muchas hormonas y está involucrado, por ejemplo, en muchos otros órganos o sistemas. Cuando nosotros tenemos mucha grasa, como les dije, estamos en un estado proinflamatorio, ¿no? Entonces también van a haber efectos sistémicos. Y sistémicos a nivel, por ejemplo, del músculo, hay menor captación de glucosa mediada por la insulina, por eso hay una resistencia a la insulina. Y el paciente se manifiesta ¿cómo se manifiesta la resistencia a la insulina en el cuerpo? A ver, ¿qué signo podemos encontrar? A ver, los leo por el chat. Resistencia a la insulina. Muy bien, Mariel, exactamente. La cantidad. Y a nivel pulmonar, ¿no? El paciente va a estar hipoventilando porque no se escucha, me dice... Hola, Hola, disculpa, no se disculpa. estaba escuchando lo que estabas diciendo. ¿Ahorita sí se escucha? Sí, recién, Sí, recién. Ya, ¿desde qué diapositiva no se escuchaba? desde la Desde anterior. la anterior. ¿Esta? Ujú. ¿Pero estos sí llegaron a escuchar? No todo. No todo. Ya, entonces voy a repetir. Ya, listo, chicos. Sí, por favor, avísenme si es que no sigue a escuchar. Pero ahora sí se escucha bien, ¿cierto? Sí, ahora sí. Ahora sí. Ya, listo. Entonces vamos a seguir. Entonces, como les había dicho, para nosotros poder definir obesidad es importante tener en cuenta la circunferencia de la cintura. ¿Por qué? Porque mientras nosotros tengamos mayor perímetro abdominal, este perímetro abdominal nos va a indicar que tenemos un mayor riesgo para un evento cardiovascular, como un infarto de miocardio. Ahora, como les dije, cuando las personas tienen obesidad se encuentran en un estado proinflamatorio crónico, porque se liberan muchas citocinas, como la interleuquina 6, el TNF-alfa. Ahora,
Como es un estado proinflamatorio crónico, también va a tener lo que son efectos sistémicos a otras partes del cuerpo. Por ejemplo, va a afectar a lo que es el corazón, dándole un mayor riesgo a una isquemia, porque mientras yo tenga mayor grasa en mis vasos sanguíneos, se van a formar mayor placas de ateromas, ¿no? Y probablemente esta placa de ateromas se rompa porque hay una disfunción endotelial y se forme un trombo que finalmente pueda darnos lo que es un infarto de miocardio, ¿no? Entonces también a nivel, por ejemplo, de lo que es el músculo, va a haber una menor captación de glucosa que está mediada por la insulina, ¿no? Por lo tanto, las personas que también tienen obesidad pueden tener lo que es una resistencia a la insulina, que se manifiesta dermatológicamente como una acantosis nigricans, ¿no? Y vamos a tener que la glucosa en estos casos estaría incrementada, la glucosa basal, ¿no? Porque no llega a entrar a lo que es la célula. Aquí vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los índices para nosotros poder decir cuando un paciente se considera con bajo peso, peso normal, sobrepeso y obesidad. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta y también es importante que aprendan estas clases, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, de una obesidad leve, una obesidad moderada, una obesidad extrema, mórbida, masiva, ¿no? Cuando es mayor a 40 en el índice de masa corporal, ¿no? Que es el peso sobre la talla al cuadrado. Ahora, como les dije, estamos en un estado proinflamatorio crónico, entonces la obesidad va a afectar también a otros órganos, va a afectar al sistema nervioso central, al corazón, puede producir lo que es hipertensión, un infarto de miocardio, a nivel metabólico puede llegar a producir diabetes, no dislipidemias, a nivel, por ejemplo, en las mujeres ginecológicas se está relacionado con muchos cánceres, como por ejemplo de mama, cuello uterino. Casi la mayoría de factores de riesgo para que se produzca cáncer es la obesidad, ¿no? También a nivel dermatológico y pulmonar, ¿no? Porque hay una hipoventilación, ¿por qué? Porque la caja torácica, nuestros pulmones, como hay este incremento, no se pueden expandir adecuadamente bien, ¿no? Entonces van a tener una hipoventilación, que eso ya lo habíamos visto en neumología. Y es importante hablar sobre el síndrome metabólico cuando se relacionan a otras causas, ¿no? Por ejemplo, tenemos lo que vendría a ser el síndrome metabólico es el riesgo para que se produzca una enfermedad cardiovascular, ¿no? O diabetes mellitus tipo 2. Entonces, la concurrencia y los factores de riesgo metabólico para diabetes mellitus tipo 2 y enfermedad cardiovascular son que el paciente, por ejemplo, tenga obesidad abdominal, tenga la glucosa aumentada, tenga dislipidemia, tenga hipertensión, y a todo esto se le denomina lo que es el síndrome metabólico. Hay un montón de clasificaciones, creo que la más utilizada en la U viene a ser la ATP3, entonces apréndanse estos de acá, que va a contar, por ejemplo, los triglicéridos, va a contar el HDL, que era el supuestamente colesterol, llamarlo coloquialmente colesterol bueno, ¿no? Lo que hacía el HDL, que todo lo que estaba en las arterias, este colesterol en las arterias, este HDL lo movía, lo llevaba hacia el hígado. También tome en cuenta lo que es la presión arterial, no se olviden estos valores, ¿no? La glucosa en ayunas, la obesidad abdominal, el índice de masa corporal elevado, la glucosa a las 2 horas, ¿no? Que ya vamos a hablar también en esta clase de diabetes, microalbuminuria. Bueno, en este caso la ATP3 solo tome en cuenta triglicéridos, HDL, presión arterial, glucosa en ayunas y obesidad abdominal, ¿no? Entonces toma todos estos parámetros para poder definir un síndrome metabólico. Ya, esa era la parte más fácil. Ahora entonces vamos a lo que es semiología y fisiopatología de la glándula suprarrenal. Si hay alguna pregunta o duda, por favor comuníquenmelo. Ya, entonces vamos a lo que es la semiología y fisiopatología de la glándula suprarrenal. Hay que recordar que nuestra glándula tiene dos partes, la parte que es la corteza y la parte que es la médula. En este caso, el día de hoy vamos a hablar sobre la corteza. ¿Por qué? Porque la médula viene a ser cuando se incrementan las catecolaminas. Por ejemplo, en un feocromocitoma, ¿no? Se aumenta la adrenalina, noradrenalina, los receptores, etc. Pero hoy día vamos a hablar técnicamente solo de la corteza, de la glándula suprarrenal. Entonces, la corteza va a tener tres zonas, la glomerular, la fascicular y la reticular. Entonces, en cada una de estas se van a secretar cierto tipo de hormonas.
En la parte glomerular vamos a ver que se van a secretar los mineralocorticoides, sobre todo la aldosterona. La aldosterona, ¿cuál era su función? La aldosterona a nivel del riñón, en los túbulos, me parecerá que era colector, reabsorbía mayor cantidad de agua y de sodio, que eso incrementaba la volemia, y excretaba o botaba potasio. Ya. En la parte fasciculada tenemos lo que es el cortisol, que es la hormona del estrés, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, a veces estamos estresados, tenemos muchas ganas de comer un chocolate, un dulce, ¿no? Lo que hace este cortisol es aumentar lo que es la glucosa a nivel sanguíneo. Por eso se le denomina la hormona del estrés. Ahora, cuando nosotros, ahí viene la otra parte, estamos en mucho estrés, constantemente tenemos mucha glucosa a nivel sanguíneo, entonces eso también es perjudicial para nuestra salud. El cortisol, gracias al cortisol nosotros nos levantamos, ¿ya? Porque nuestro cortisol en las mañanas llega a haber un pico de cortisol, nos levantamos. Y en las noches llega a bajar, ¿ya? Y la parte reticulada son los andrógenos, ¿no? Todos estos andrógenos, todas estas hormonas sexuales que nos ayudan, por ejemplo, a pasar a la pubertad, nos dan los caracteres sexuales tanto primarios, secundarios, ya sea la menstruación, el vello, el cambio de voz, la altura, etc. Y bueno, la médula, que hoy día no lo vamos a tocar. Entonces, para que se secreten todas estas hormonas en lo que es la glándula suprarrenal se necesita de una molécula básica. ¿Cuál es la molécula básica? El colesterol. Por eso siempre dicen algunos, no, el colesterol es malo, no, pero algunos no, el colesterol es bueno, te ayuda a secretar hormonas. El colesterol en sí te ayuda a secretar hormonas, pero obviamente que todo en exceso es malo, ¿no? Listo, el colesterol van a ir diferentes procesos, diferentes enzimas para secretar lo que vendría a ser la aldosterona y la corticosterona, ¿no? Cortisol. Y esto vamos a verlo más adelante cuando hablemos de hiperplasia suprarrenal congénita. Ya, entonces aquí no se olviden glomerular, aldosterona, fasciculada, glucocorticoides, el cortisol y reticulada los andrógenos. Ya, entonces vamos a hablar sobre todo de lo que es la hiperfunción, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la hiperfunción de la córtico suprarrenal. Cuando hay una hiperfunción de la glándula suprarrenal, quiere decir que todas esas hormonas aumentan, ¿no? Entonces vamos a tener lo que es un hipercortisolismo, sea el caso de síndrome de Cushing, hiperaldosteronismo, si se estimula lo que es la parte glomerular, hiperandrogenismo, si se estimula la parte reticulada, ¿no? La de los andrógenos. Ya. Y bueno, cuando hay una hipofunción, hipoaldosteronismo, y vamos a tener, por ejemplo, una alteración ya sea primaria o secundaria, que eso lo vamos a ver de acá, la siguiente diapositiva vamos a hablar de eso. Pero entonces, la zona glomerular, no olvidar que lo más importante acá que secreta son los mineralocorticoides. El más importante que vamos a hablar hoy día es la aldosterona. Ya sabemos cuál es su función. Ya. La parte fascicular, no se olviden que es el cortisol, los glucocorticoides, y la parte reticular vamos a ver que es lo que vendrían a ser los andrógenos, ¿no? La principal fuente de andrógenos, la DEA, que es la dehidroantiandrosterona, ya que es lo que da como base para la síntesis de otras hormonas sexuales en los tejidos. Ahora, aquí cuando hablamos de endocrino, toda glándula necesita un estímulo, ya todo es como en cascada, ¿no? El hipotálamo manda una señal a la hipófisis manda una señal a la glándula que queramos estimular. En este caso tenemos lo que es el hipotálamo, manda una señal a lo que es la hipófisis y la hipófisis le va a mandar una señal a la glándula suprarrenal. Todo es en cascada, todo es en estímulo. Entonces, el hipotálamo va a mandar a la CRH, la hipófisis a la ACTH y esta ACTH va a estimular a la glándula suprarrenal. Ahora, la ACTH va a estimular a qué capas de la glándula suprarrenal, a la zona fascicular, que era la parte del cortisol, y a la reticular, que es la parte de los andrógenos. Ya. La ACTH también puede estimular a la zona glomerular, pero muy poco, casi nada, o sea, es mínimo. En algunas literaturas dicen que no le estimula y en otras dicen que es mínimo el estímulo, ¿ya? Pero es casi nada. ¿Cómo se va a estimular entonces la zona glomerular de la corteza suprarrenal, la que secreta aldosterona? Se va a estimular gracias al sistema renina-angiotensina-aldosterona.
¿no? La renina, donde se secretaba en el riñón, que estimulaba a lo que es el angiotensinógeno 1, llegaba a la YECA, ¿no? Angiotensina 1, y luego estimulaba lo que es la aldosterona. Y entonces no se olviden de eso. La ACTH estimula la parte fascicular y reticular de la glándula suprarrenal. ¿Cómo se estimula la parte glomerular? Por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y cómo acá te dice, ¿no? Cómo es el síntesis y la secreción de la aldosterona, sobre todo gracias a la angiotensina 2, ¿no? Y a este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Listo, entonces vamos a ver acá cuáles son las principales funciones de cada hormona. Entonces, el cortisol que va a producir, como les dije, este es un glucocorticoide, como su mismo nombre dice, aumenta lo que es la glucosa a nivel sanguíneo. Por lo tanto, produce picos de hiperglicemia, hiperinsulinemia, hiperlipidemia, redistribución de la grasa, aumento de peso y desgaste muscular. Por eso es que no es bueno estar con altos picos de cortisol, no es bueno estar siempre estresado. La parte reticular que teníamos en cuenta lo que son las hormonas sexuales, ¿no? Que esto ya lo vamos a hablar más adelante, pero sobre todo los caracteres sexuales primarios o secundarios, ¿no? Y bueno, la parte de la aldosterona, recordar que la aldosterona lo que hacía era aumentar lo que es la volemia, reabsorbiendo mayor cantidad de sodio y agua y botando potasio. Aquí está un ejemplo. Bien. Entonces ahora vamos a hablar de las patologías en sí. Vamos a hablar de lo que es el hipercortisolismo, o sea, el aumento del cortisol, la mayor actividad de lo que sería la zona fascicular. Ya. Entonces, hipercortisolismo. Tenemos dos tipos, la ACTH dependiente y la independiente y la ACTH dependiente. Entonces, como les mencioné, nosotros acá tenemos este eje, hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal, sobre todo que parte la capa fascicular, donde se secretaba lo que es el cortisol. Entonces, la hipófisis estimulaba esta glándula suprarrenal con la hormona, la ACTH. Entonces tenemos dos tipos de aumento de cortisol. Cuando es ACTH independiente, o sea, no tiene nada que ver la hipófisis ni la ACTH, netamente el problema está a nivel de la glándula suprarrenal. Y cuando tenemos la ACTH dependiente, o sea, cuando el problema está a nivel de la hipófisis, que está secretando mucha ACTH, por lo tanto está estimulando mucho a la glándula suprarrenal. Esas son las dos diferencias. La ACTH independiente, o sea que no tiene nada que ver con la hipófisis ni tampoco con la ACTH, por eso es independiente, el problema va a estar aquí en la glándula suprarrenal. Y cuando el problema está en la glándula suprarrenal, se denomina síndrome de Cushing. Esto se debe a dos tipos. Uno, que una persona esté consumiendo demasiados glucocorticoides exógenos como dexametasona, prednisona, etcétera. Y el otro punto podría ser también por una exagerada producción de hormonas esteroideas en la corteza adrenal, o sea que se haya, por ejemplo, un tumor o un adenoma que esté en la glándula suprarrenal que esté estimulando esta producción de cortisol. La causa más común en estos casos viene a ser por la administración exógena de glucocorticoides, sobre todo lo que se ha visto en la pandemia. ¿Por qué? Porque en la pandemia las personas se han estado automedicando y han estado tomando muchos corticoides, ¿ya? De manera exagerada. Y el otro punto que vamos a hablar acá es la ACTH dependiente, o sea, cuando el problema sí está en la hipófisis, que está secretando mayor cantidad de ACTH y eso está produciendo un estímulo a la glándula suprarrenal. Por eso es ACTH dependiente. Ya. En estos casos, cuando es ACTH dependiente y el problema está a nivel de la hipófisis porque se está secretando mucha ACTH, se va a denominar enfermedad de Cushing. Esto se llama de origen central, ¿no? O también puede ser un problema en el hipotálamo, que en el hipotálamo se esté secretando mucha SRH, que esté estimulando a la hipófisis esté produciendo mucha ACTH y finalmente esté llegando a estimular mucho a la glándula suprarrenal. A nivel hipofisiario, cuando hay un aumento de lo que es la ACTH, puede ser por un también tumor. Un tumor a nivel de la hipófisis que puede estar provocando también otros síntomas al paciente como cefalea, problemas a nivel visual
y esto está secretando mayor cantidad de ACTH que está estimulando la glándula suprarrenal. Otra opción podría ser por un tumor. Hay tumores, por ejemplo, no recuerdo si era a nivel pulmonar o bronquial, pero esos tumores secretaban una hormona similar al ACTH. Entonces, como había mayor cantidad de ACTH, entonces estimulaba mucho a la glándula suprarrenal y producía lo que es una enfermedad de Cushing. Si es a nivel del hipófisis o hipotálamo, se llama enfermedad de Cushing. Si es a nivel solo de la glándula, síndrome de Cushing. Ya eso es importante que lo tengan en cuenta. Ya. Aquí es lo que habíamos visto, ¿no? Lo que les había explicado, pero aquí está graficado para que lo recuerden. Pero lo normal, la situación fisiológica es que mi hipotálamo secreta CRH, estimula mi hipófisis produciendo ACTH y finalmente a mi suprarrenal produciendo cortisol. Cuando yo tengo una enfermedad de Cushing, quiere decir que probablemente mi problema está a nivel de la hipófisis, o sea, yo tengo un tumor y se esté produciendo mayor cantidad de ACTH, que eso esté produciendo, estimulando la glándula suprarrenal, produciendo mayor cortisol. Cuando yo tengo, por ejemplo, un síndrome de Cushing, el síndrome de Cushing, el problema solo es a nivel de la glándula suprarrenal. Puede ser porque yo tomé muchos glucocorticoides exógenos o porque tengo un tumor que está a nivel de la glándula suprarrenal. Cuando es un síndrome de Cushing, como yo tengo bastante cortisol, y todo esto, como les dije, es un eje, entonces como tengo bastante cortisol, la ACTH y la CRH se van a disminuir para tratar de compensar que mi cortisol está súper alterado, es súper elevado. Entonces, como mi cortisol está súper elevado, el hipotálamo deja de producir CRH y la hipófisis deja de producir ACTH. Y bueno, el síndrome de secreción ectópica de ACTH puede ser, por ejemplo, por un tumor, ¿no? Por un tumor ectópico, ya no me recuerdo si era bronquial o era pulmonar, pero hay tumores que similan esta producción de ACTH. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas en pacientes que tienen hipercortisolismo? Obesidad central, ¿no? Cara de luna llena, grasa supraclavicular y lo más importante o porque vas a distinguir a este paciente es la fascie cushingoidea de esta cara de luna llena, hirsutismo y la jiba, que es el acúmulo de grasa en la parte posterior del cuello. También van a haber pérdida muscular, aumento del catabolismo proteico que condicionan también a debilidad y fatiga. Entonces, aquí están todos los signos que ustedes pueden tener en cuenta cuando vaya un paciente a consulta y vean ese paciente que tiene esta fascie característica, ¿no? Vamos a ver cara de luna llena, también vamos a ver lo que hay hipertensión arterial, edemas, adelgazamiento de la piel, del cabello, estrías abdominales, debilidad y desgaste muscular, aumento de la gluconeogénesis, ¿no? ¿Por qué también acá se dice catabolismo proteico? Porque como les dije, toda esta hormona lo que va a hacer es tratar de aumentar los picos de glucosa a nivel sanguíneo. Entonces trata de utilizar otros componentes, como por ejemplo proteínas, etcétera, para poder aumentar, para producir mayor cantidad de glucosa. Las manifestaciones clínicas: obesidad central, debilidad muscular, osteoporosis, fragilidad capilar como estrías, hiperandrogenismo como acné, hirsutismo, hipertensión, trastornos menstruales, trastornos también mentales, psicosis, depresión y diabetes. Listo. Si hasta aquí hay alguna pregunta o duda, pueden hacerla. Si no, vamos a continuar con lo que es de insuficiencia suprarrenal. Ya pueden hacerla dejándola por el chat. Ya, entonces si no, continuamos con insuficiencia suprarrenal. Entonces, aquí habíamos hablado de un incremento de lo que son la glándula suprarrenal en su producción, en producir mayor cantidad de cortisol. Ahora aquí vamos a hablar de un déficit, o sea, la glándula suprarrenal no va a poder funcionar bien. Y recordemos que esto es algo muy importante, ya que gracias a nuestra glándula suprarrenal es de vital importancia, ya es de vital importancia. Estas hormonas son muy importantes. Ya, entonces vamos a hablar acá sobre la insuficiencia suprarrenal primaria, conocida como enfermedad de Addison, insuficiencia suprarrenal secundaria, deficiencia de secreción de ACTH, y insuficiencia suprarrenal terciaria, secreción hipotalámica de CRH. Entonces,
Como les mencioné, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una insuficiencia suprarrenal primaria, el problema está a nivel de la glándula. Entonces, la glándula no va a producir ni aldosterona, no va a producir ni andrógenos y no va a producir ni cortisol. El problema está a nivel de la glándula. Ahora, todas estas hormonas se van a encontrar disminuidas. Por lo tanto, como se encuentran disminuidas, ¿qué va a tratar de hacer la hipófisis? La hipófisis va a aumentar la secreción de lo que es la ACTH. Porque todo está disminuido, ¿no? Todas estas hormonas, el cortisol, los andrógenos, la aldosterona, están disminuidos. Entonces, como está disminuido, la hipófisis dice, no, esta glándula tiene que funcionar, entonces yo voy a aumentar mayor cantidad de ACTH para que funcione. Sin embargo, a pesar de esto, no llega a funcionar porque el problema está en la glándula. Entonces, como se incrementa la ACTH, a la par, esta ACTH va a estar, tenemos un precursor que es el PONC. El PONC tiene dos hormonas, la ACTH y la hormona estimulante de los melanocitos, los que le dan la coloración a nuestra piel. Entonces, como se incrementa la ACTH, a la par también se va a incrementar lo que es la hormona estimulante de los melanocitos. Por lo tanto, un paciente con insuficiencia renal primaria va a tener lo que es esta coloración diferente en lo que vendría a ser las mucosas, las manos, los codos, ¿no? Etcétera. Entonces vamos a hablar un poco de la sintomatología. Cuando tenemos esta insuficiencia suprarrenal primaria, vamos a ver que hay una hipercalemia con hiponatremia, porque no se está secretando adecuadamente aldosterona, no hay quien bote al potasio, no hay quien reabsorba sodio. Va a haber disminución de peso, no tenemos a nuestro cortisol, anorexia, astenia, depresión. Astenias, el paciente se va a sentir cansado. ¿Por qué? Porque como les dije, el cortisol es la hormona que nos despierta, nos mantiene activos, nos mantiene tensos, es la hormona del estrés. Y también va a haber una hiperpigmentación, porque como les dije, como todas esas hormonas de la glándula suprarrenal están disminuidas, la hipófisis para tratar de compensar esto incrementa la ACTH. Y como incrementa tanto, también a la par se incrementa la hormona estimulante de melanocitos porque ambos tienen el mismo precursor, por decirlo así. Entonces este paciente incrementa su coloración en las mucosas, manos, etc. Debilidad muscular, hipoglucemia porque no hay cortisol y deshidratación porque no hay aldosterona. Entonces, en la insuficiencia suprarrenal primaria existe pigmentación de piel y mucosas, ¿ya? Existe pigmentación. Cuando hay déficit de glucocorticoides, no hay producción de cortisol, va a haber debilidad, fatigabilidad, anorexia, pérdida de peso, náuseas, vómitos e hipoglicemia. Y cuando no hay mineralocorticoides, también disminución de la aldosterona, hiponatremia, hipovolemia, retención de potasio y disminución de la presión arterial. Cuando nosotros tenemos la insuficiencia suprarrenal primaria, lo que se les acabo de explicar, se le va a denominar también enfermedad de Addison. Y son todas estas manifestaciones, ¿no? Cuando todo se encuentra disminuido. Se encuentra disminuido el cortisol, se encuentra disminuido, por ejemplo, lo que es los andrógenos, se encuentran disminuidos también la aldosterona. Entonces, nuestro paciente con enfermedades de Addison, que es una insuficiencia adrenal autoinmune, vamos a ver que se encuentra con oscurecimiento del cabello, hiperpigmentación por lo que les expliqué, hipotensión arterial porque no hay aldosterona, no hay quien aumente la volemia, hiperpigmentación, debilidad muscular, disminución del vello púbico, disminución del vello axilar, no hay andrógenos, vitiligo, pigmentación de mucosas, ¿no? Y aquí está lo que les dije, el spotlight. La hiperpigmentación se debe al incremento de la propia melanocortina, donde surgen, que como les dije, como hay una disminución de todo, se estimula la ACTH de la hipófisis y a la par la MSH, que es la hormona estimulante de los melanocitos, de la melanina, que da la coloración a la piel. Por lo tanto, aumentan la síntesis de melanocitos y da todas estas cambios de coloración en las mucosas, los codos, las manos. Ya, ahora, esta enfermedad de Addison en nuestro país es frecuente también por la tuberculosis, ¿ya?
Y los síntomas gastrointestinales tenemos lo que es la hipotensión, deshidratación, fiebre, alteración del sensorio, hiperpigmentación, hiponatremia, hipoglicemia. Aquí vemos, ¿no? Lo que les mencioné, la insuficiencia suprarrenal primaria. Cuando es crónica, es Addison. Cuando es aguda, es un síndrome agudo, ya sea por una infección, anticoagulantes o una hemorragia. Aquí el paciente tienes que atenderlo de forma brusca, porque cuando es crónica, a veces nuestro cuerpo como que genera un mecanismo de compensación, ¿no? Estamos crónicos, pero cuando es agudo, no hay este mecanismo, entonces tiene que tratar de manera de emergencia. Cuando es una insuficiencia suprarrenal primaria, el problema está sobre todo a nivel de la glándula suprarrenal. Entonces, cuando hacemos el diagnóstico, las hormonas van a estar cortisol disminuido, andrógenos disminuido, aldosterona disminuida. Lo que está aumentando es la ACTH de lo que vendría a ser la hipófisis. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo una insuficiencia suprarrenal secundaria? Como les dije, tenemos un eje: hipotálamo, hipófisis, glándula suprarrenal. El hipotálamo secreta CRH, la hipófisis secreta ACTH y la glándula suprarrenal, ¿no? Andrógenos, glucocorticoides, aldosterona. Entonces, si es insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿dónde estará el problema? Los leo por el chat. Si es insuficiencia suprarrenal, insuficiencia suprarrenal secundaria, el problema va a estar en la hipófisis, o sea, mi ACTH va a estar disminuida. Como mi ACTH está disminuida, no hay quien estimule la glándula suprarrenal, eso también va a estar disminuido. Ahora, una diferencia clave para cuando ustedes les pongan los casos clínicos y puedan reconocer si es primaria o secundaria. La primaria sí o sí les van a poner pigmentación. En la secundaria no hay pigmentación porque la ACTH está disminuida. El otro punto es lo siguiente. Recordemos que la ACTH estimulaba la capa fascicular y la capa reticular de lo que vendría a ser la glándula suprarrenal. La capa glomerular que se secretaba la aldosterona estaba dada por el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Entonces, cuando hay un déficit de esta ACTH, va a estar disminuido los andrógenos y va a estar disminuido también lo que vendrían a ser el cortisol. Sin embargo, la aldosterona va a estar normal. ¿Por qué? Porque la aldosterona se estimulaba por la sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces la aldosterona va a estar normal. Entonces, si la aldosterona está normal, pues no va a haber ni hipotensión, no va a haber hipercalemia, ¿no? Entonces, eso es un punto clave. Si ustedes les ponen, por ejemplo, paciente que tiene astenia, cansancio, pero la presión arterial está normal, no hay hipercalemia y no hay, por ejemplo, hiperpigmentación de mucosas, entonces probablemente se trate de una insuficiencia suprarrenal secundaria. Aquí, como les dije, secundaria, el cortisol y la ACTH van a estar disminuidos. Pero no se afecta la aldosterona, porque la ACTH no estimula la parte glomerular de la corteza suprarrenal, no estimula la aldosterona. La aldosterona es estimulada por el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Ya? Ahora, cuando sí tenemos un problema a nivel en la capa glomerular, se va a denominar lo que es el hipoaldosteronismo, ¿no? Entonces aquí nuestro paciente también es un problema, puede llegar a shock y muerte, porque no hay quien reabsorba sodio, no hay quien reabsorba volumen, hay hipotensión, no hay quien bote potasio y como no hay quien bote potasio, disminuye el pH a nivel basal y se produce una acidosis de tipo metabólica. Ya. Aquí, consecuencias. Ya, vamos a ver acá lo que son las conclusiones. Insuficiencia suprarrenal primaria, no hay cortisol, no hay aldosterona, no hay andrógenos.
Insuficiencia suprarrenal secundaria, ¿cómo lo distingo? No hay alteraciones del equilibrio electrolítico porque la aldosterona va a estar normal, porque el ACTH no estimula la capa glomerular. No hay cambios en la pigmentación cutánea o palidez. Listo, chicos. Eso es la parte de insuficiencia suprarrenal. Si tienen alguna pregunta o duda, háganla por el chat para poder avanzar, y si no, ya continuamos con los defectos enzimáticos, que esto es lo que vamos a hablar de la hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, si no hay ninguna pregunta o duda, continuamos. Listo, como les dije, para secretar diversas hormonas vamos a necesitar de una molécula básica que es el colesterol. Gracias a ese colesterol empieza la cascada, ¿no? La cascada para producir testosterona, para producir cortisol, para producir aldosterona. Entonces, aquí colesterol baja, corticosterona, aldosterona. Colesterol va para este lado de 11-desoxicortisol, va a producir cortisol. Y el colesterol va para este lado y produce lo que es la testosterona. Ahora, cuando hay un déficit en la 21-hidroxilasa, ¿dónde está la 21-hidroxilasa? Está aquí. Ya. Cuando hay un déficit, todo lo que estaba en el colesterol va a ir directamente a producir testosterona, ¿ya? Entonces, cuando hay un déficit de la 21-hidroxilasa, se va a denominar hiperplasia suprarrenal congénita, ¿ya? Ahora, hay dos tipos. Una que cuando hay un déficit total, que esa es la más severa, porque no va a producir, por ejemplo, las hormonas que son importantes para la vida, como la aldosterona y el cortisol. Y la otra es cuando hay un déficit parcial, donde sí se llega a producir una cantidad de aldosterona y cortisol, pero como hay parcial, también vamos a tener un incremento de la testosterona. Y esto en las mujeres les va a dar lo que es una virilización. Las mujeres, por ejemplo, las niñas van a nacer con lo que vendría a ser genitales ambiguos, ¿no? Pueden nacer con clítoris, pueden nacer con pene, vagina, etcétera, ¿no? Con ambos genitales. Además va a haber virilización. Ya por eso a veces se le pide un cariotipo para identificar de qué sexo es la paciente, ¿no? Porque hay un aumento de esta testosterona. Entonces tenemos tipos, que es la clásica, que es la perdedora de sal, con déficit de síntesis de cortisol y cortisol y aldosterona. La perdedora de sal quiere decir que hay un déficit total de la 21-hidroxilasa. Entonces, esto sí es debido a muerte, porque estas hormonas son básicas. Y la otra, que es la virilizante simple, es cuando hay un déficit parcial, ¿no? O sea, sí se iba a producir aldosterona, sí se iba a producir cortisol en términos parciales, pero como está bloqueada parcialmente la 21 hidroxilasa, también hay un incremento de las testosteronas. Y esto vamos a tener que en las mujeres, las niñas que nacen, vamos a tener hiperpigmentación, crecimiento exagerado de vello, hipertrofia de pene, clítoris, hirsutismo, aceleración de la edad ósea, ¿no? La forma virilizante, hay una no clásica o late onset cuando se manifiesta en la niñez o adolescencia, pero sobre todo vemos los casos cuando la niña nace, por ejemplo, y no se pueden distinguir los genitales, hay genitales ambiguos y se debe a una hiperplasia suprarrenal congénita, que aumenta toda esta virilización, ¿no? Hirsutismo, acné, trastornos menstruales, etc. Ya, listo, chicos. Si hay hasta aquí alguna pregunta o duda con lo que es hiperparatiroidismo. Este tema sí va a ser un poco más fácil porque ya lo hemos hablado también en la parte de renal, ¿no? Lo que es la paratormona. Ya. Entonces, les pregunto por el chat, ¿cuál es la principal función de la paratormona? Nadie recuerda que para que
Ya, bueno, entonces vamos a continuar. ¿Ahora me escucha? Chicos, ahora sí se escucha, sí se me escucha ahora. Ya, ahora sí, ya. Ya, listo. Entonces continuamos. Ya. Entonces, ya. Listo. Entonces, la paratormona. ¿Qué hacía la paratormona? La paratormona aumentaba los niveles de calcio a nivel sanguíneo. ¿De dónde sacaba este calcio? Lo sacaba del hueso, ¿no? Entonces, ¿cuál era el estímulo para secretar paratormona? El estímulo para secretar paratormona era el descenso de calcio a nivel sanguíneo, o sea, una hipocalcemia. Y aparte, la paratormona de manera indirecta también se incrementaba la absorción de calcio a nivel intestinal. ¿Por qué digo indirecta? Porque la paratormona también estimulaba lo que es la vitamina D para que se aumente la reabsorción de calcio a nivel intestinal. Ya, entonces, en un hiperparatiroidismo primario y una secreción excesiva de la paratormona causado por una o dos glándulas paratiroides. ¿Cuáles son las formas de presentación? Vamos a ver que puede ser por un adenoma, una hiperplasia o un carcinoma. Entonces, nuestras paratiroides que se encuentran en esa parte, ¿no? En esta parte en la tiroides se van a encontrar incrementando su función para secretar mayor cantidad de lo que es paratormona. Puede ser porque hay un tumor, porque hay un hiperplasia, o sea, el aumento de células, o porque hay un carcinoma, ¿no? Y esto incrementa lo que es la acción de la PTH. Entonces, como hay una mayor secreción de PTH, vamos a ver cuáles son los síntomas. Ya, no le puedo sacar. Pero los síntomas obviamente van a ser, por ejemplo, dolor óseo, mayor cantidad de fracturas, que el hueso se encuentre débil. ¿Por qué? Porque la paratormona está sacando calcio del hueso, ¿no? Y hay una pérdida de control, ¿no? Por lo tanto, la PTH incrementa. Y aparecen adenomas, que son estos tumores que se encuentran en la paratiroides que aumentan la secreción de la PTH. Ya. Ahora, lo que habíamos visto también la clase pasada, hiperparatiroidismo secundario. Cuando tenemos un hiperparatiroidismo secundario, la vitamina D se activaba finalmente en lo que es el riñón, en la parte del riñón. Entonces, si yo tengo una insuficiencia renal crónica, no se va a poder activar adecuadamente la vitamina D. Por lo tanto, hay menor reabsorción de calcio a nivel intestinal, voy a tener una hipocalcemia. Como no se produce esto, se va a generar un mecanismo compensador para aumentar el calcio. Por lo tanto, se va a ver una hipersecreción de paratormona, porque hay una alteración en lo que vendría a ser una alteración en la activación de la vitamina D a nivel renal por esta insuficiencia renal crónica. Entonces, en pacientes con insuficiencia renal crónica se produce este hiperparatiroidismo secundario, o también llamado osteodistrofia renal hiperparatiroidismo secundario. ¿Por qué? Porque como no hay la activación de la vitamina D, entonces se incrementa la paratormona como mecanismo compensador y empieza a sacar lo que es calcio de los huesos, ¿no? Por eso este hueso se ve medio radiolúcido. Y bueno, el hiperparatiroidismo terciario es un hiperparatiroidismo secundario, o sea que hay un problema también a nivel renal, pero que como es de larga data y estimula tanto a la paratormona, entonces se van a crear como estos
hiperplasia de la glándula paratiroides, ¿no? La glándula paratiroides se hiperplasia, o sea, se incrementan el número de sus células. Y producen o también pueden dar lo que es un adenoma autónomo, incrementando la secreción de una PTH. O sea, este hiperparatiroidismo terciario es un secundario, pero como estuvo a larga data y se estimuló tanto la PTH, generó alteración también a nivel de lo que son las glándulas paratiroideas. Se produjo un adenoma o una hiperplasia. O sea, es una combinación de ambos, del primario y el secundario. Listo. Aquí están los síntomas, ya sabía que lo había puesto. Entonces, el hiperparatiroidismo a nivel óseo va a producir dolor, disminución del hueso, osteopenia, fracturas patológicas, deformaciones. Las fracturas patológicas son aquellas, por ejemplo, donde un hueso no tiene la cantidad de mineralización adecuada. Entonces, el paciente, por ejemplo, a una altura donde no se pudo producir ninguna fractura, el paciente se fracturó. A nivel renal, como hay tanto calcio a nivel sanguíneo, van a empezar a secretarse lo que son los cálculos, a formarse los cálculos. Nefrolitiasis, nefrocalcinosis, hay que buscar también cólicos renales, infecciones urinarias, depósito de fosfato también a nivel de la córnea, a nivel digestivo, anorexias, náuseas, vómitos, constipación, debilidad muscular, fatiga y somnolencia. Aquí están todos los problemas del calcio, ¿no? Se lo dejo para que lo lean. Y el otro lado opuesto viene a ser un hipoparatiroidismo, o sea, cuando la PTH se encuentra disminuida. Ya. Una de las causas podría ser, por ejemplo, cuando los pacientes tienen cáncer de tiroides, se les extirpa toda la tiroides, entonces también a la par se le extirparon todas estas hormonas paratiroideas, entonces se puede producir lo que es un hipoparatiroidismo. Este hipoparatiroidismo va a cursar obviamente con hipocalcemia e hiperfosfatemia, porque recordemos que la PTH lo que hacía era aumentar el calcio a nivel sanguíneo, pero botar fosfato a nivel renal. Entonces, como no hay quien lo haga, pues aumenta el fósforo y disminuye el calcio. Ya. Los niveles de fosfato sérico van a aumentar. Y vamos a ver cuáles son la autopatogenia. La causa más común, como les dije, es pacientes que se les estirpen toda la tiroides, ¿no? Pacientes que hayan tenido un cáncer, algún problema y se le quiten toda la tiroides. Pero también puede ser de causa idiopática, un pseudo hipoparatiroidismo, ¿no? ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas cuando hay una hipocalcemia? Los signos clásicos, Chebostek y Trousseau. Trousseau de la mano, Chebostek cuando hago una percusión a nivel de la parte facial, ¿no? Ya. También se puede manifestar en estos síndromes poliglandulares, pero eso se lo dejo para que lo lean porque no creo que les pregunten, pero por si acaso, ¿no? O también puede haber un hipoparatiroidismo congénito por agenesia o disgenesia de las glándulas paratiroides. O sea, el niño no nazca y no tenga estas glándulas paratiroides que secreten adecuadamente la PTH. Aquí están las causas. Como les dije, la causa principal sobre todo va a ser a nivel que se le quite la glándula tiroides, ya sea por un cáncer, ¿no? Aquí vemos cuáles son los síntomas y los signos. Se lo dejo para que lo lean. De igual forma, la hipocalcemia, cuáles son los signos y síntomas. Pero en un caso clínico, siempre en un paciente con hipocalcemia, los síntomas clásicos les van a poner Chebostek y Trousseau. Y en un paciente con hipercalcemia les van a poner dolor óseo, fracturas patológicas, osteopenia, ¿no? El hueso se encuentra debilitado porque la paratormona saca calcio del hueso. Ya. Y este creo que era el último tema que vamos a ver hoy día, pero vamos a ver lo que es insuficiencia testicular y ovárica, hipogonadismo. Entonces, vamos a ver acá ya la parte gonadal. Vamos a hablar del sistema gonadal masculino. Recordemos que la hormona más potente es la dihidrotestosterona. La testosterona a través de su conversión a dihidrotestosterona como una hormona sexual masculina. ¿Cuáles son los cambios que se van a dar? Cambios, por ejemplo, en la voz, crecimiento de lo que son los testículos, crecimiento del pene, estimulan la libido, aumento del escroto, aparición de la barba, bigote, vello pubiano, todos estos, ¿no? ¿Y cuáles son los caracteres sexuales del varón? Aquí les dejo para que lo lean de acuerdo a la edad que se va presentando. No creo que les pregunten porque es muy preciso, pero de igual forma, ¿no? Ya. Esto es lo importante. Nosotros recordemos, aquí vamos a hablar sobre lo que es la
hipotálamo, hipófisis, órgano sexual, que puede ser ovario o testículo, ¿ya? Entonces, como les dije, todo esto es una cascada. En la hipófisis se van a secretar lo que es la FSH y la LH. Y de acuerdo a esto van a estimular a lo que es el órgano sexual, ¿no? Ya sea masculino o femenino. En este caso estamos hablando de lo que vendría a ser masculino, ¿ya? Entonces vamos a tener que la FSH, que es dada por la hipófisis, estimula el epitelio germinal produciendo espermatogénesis. Mantiene el trofismo de las células de Sertoli. Y la LH estimula la biosíntesis de andrógenos y estrógenos en el caso, por ejemplo, de las células Leydig, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver la clasificación de hipogonadismo hipogonadotrófico. Ya. Eso es importante diferenciarlo en hipogonadismo hipogonadotrófico, hipogonadismo hipergonadotrófico. Entonces, recordar que la hipófisis va a secretar lo que es la FSH y la LH para estimular al órgano sexual. En las mujeres va a ser el ovario, en los hombres el testículo. Entonces, cuando hay una alteración a nivel de la hipófisis, van a estar disminuidas tanto las FSH como la LH. Entonces, no va a haber quien estimule al órgano sexual. Por lo tanto, las hormonas sexuales, testosterona, estrógenos, van a estar disminuidas. Cuando todo está disminuido, se va a denominar hipogonadismo hipogonadotrófico. Puede ser congénito, como el síndrome de Kallmann, déficit aislado de la LH, o adquirido, como algún tumor, alguna cirugía, algún traumatismo, porque el problema está a nivel de la hipófisis. No hay quien estimule el órgano sexual. Ya. Y el otro punto sería ver lo que vendría a ser el otro punto vendría a ser el hipogonadismo hipergonadotrófico. En este caso, el órgano sexual, aquí va a estar el problema. O sea, el órgano sexual no va a funcionar adecuadamente bien para producir las hormonas sexuales. Entonces, el problema está aquí en el órgano sexual. Hay menor cantidad de testosterona, menor cantidad de estrógenos. El problema está en el órgano sexual. Ahora, como todo esto es una cascada, la hipófisis ve que el órgano sexual no está funcionando adecuadamente bien y incrementa sus hormonas, la FSH y la LH, con el fin de tratar de estimular el órgano sexual. Sin embargo, no lo logra estimular porque el problema está aquí. Entonces, cuando están incrementados la FSH y la LH por mecanismo de compensación, ya que no funciona el órgano sexual, se denomina hipogonadismo hipergonadotrófico. Puede ser, en estos casos encontramos lo que es síndrome de Turner, Klinefelter, que son los más importantes y vamos a hablarlos aquí. Entonces, cuando es un hipogonadismo primario, quiere decir que el problema está a nivel del órgano sexual, ovario o testículo, o también denominados otro nombre, hipogonadismo hipergonadotrófico. Hipogonadismo hipergonadotrófico y hipogonadismo primario es lo mismo, ¿ya? Puede ser etiología genética como Klinefelter, Reifenstein, deficiencia de la 5-alfa reductasa, lesiones destructivas, por ejemplo a nivel del testículo, trauma, radiación, quimioterapia, una enfermedad sistémica también puede afectar. Y cuando el problema está a nivel de la hipófisis, o sea, es un hipogonadismo secundario o también hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, va a estar disminuido la LH y la FSH, van a ser adenoma, craneofaringioma, calma, lesiones infiltrativas que estén afectando sobre todo la hipófisis. Ya. Eunucoísmo es un hipogonadismo caracterizado por insuficiencia hormonal testicular, pero es prepuberal, ¿no? Por lo tanto, como es prepuberal, o sea, antes de la pubertad, cuando nosotros, por ejemplo, empezamos la pubertad, por sí, las mujeres como que dejamos de crecer un poco, ¿no? Entonces, aquí, como hay un hipogonadismo, hay retardo en la oclusión de los cartílagos epifisiales. Entonces, el paciente empieza a crecer, a crecer, a crecer. Empieza a alargarse los brazos, ¿no? Va a haber ausencia de vello pubiano y axilar, persistencia, por ejemplo, la implantación del pelo apical, pobre desarrollo muscular, persistencia del tono de voz alto y el desarrollo infantil de los genitales. A esto denominamos eunucoísmo, cuando es un hipogonadismo, pero en la parte prepuberal, o sea, antes de la pubertad.
antes de que se presente la pubertad, que la pubertad se da sobre todo alrededor de los menores de 15 años. Y aquí vamos a tener lo que es el hábito euconoide, ¿no? Que es como un fenotipo, que es lo que les estoy mencionando. Ahora, en estos casos puede ser primario o secundario. Si es primario, el problema es a nivel del testículo, o sea, va a ser un hipogonadismo hipergonadotrófico. Uno importante que tenemos que mencionar acá es el síndrome de Klinefelter y el más preguntado, que es por el cariotipo 47XXY. En estos pacientes, como no hay el retraso, no hay quien cierre los cartílagos de crecimiento, empiezan a crecer. Son altos, los brazos los tienen alargados, las piernas las tienen largas, hay ginecomastia, los testículos van a estar pequeños, hay poco vello facial, no tiene azospermia. Otro punto podría ser también lo que es el síndrome Reiffstein, ¿no? Que presenta el cromosoma XY, caracterizado por atrofia postpuberal de los túbulos seminíferos que llevan a la azospermia. También tiene la conformación euconoide, ginecomastia y en ocasiones hipospadia. Esto se lo dejo más que todo para que lo lean, pero el más importante y que probablemente les pregunten es el síndrome de Klinefelter. Y cuando tenemos, por ejemplo, un hipogonadismo central o secundario, quiere decir que el problema es a nivel ya sea el hipotálamo o la hipófisis. Entonces, en estos casos estaríamos hablando de un hipogonadismo hipogonadotrófico, donde todo está disminuido, ¿no? Donde todo está disminuido. Aquí tenemos lo que es el síndrome de Kallmann, que se caracteriza por un déficit de las gonadotropinas, quiere decir de la LH y la FSH. ¿Ya? No va a haber esta adecuada producción. ¿Por qué? Porque el hipotálamo no va a producirse adecuadamente esta hormona, que es la LHRH. La LHRH producida por el hipotálamo es la que finalmente estimula la hipófisis para producir la FSH y la LH. Esta es una transmisión autosómicamente ligada al cromosoma X y como hay falta de migración en estas neuronas, se va a producir también otro síntoma característico que es la anosmia. Entonces, cuando les pongan un paciente con hipogonadismo hipogonadotrófico, o sea, todo esto está bajo, y además presenta anosmia, es síndrome de Kallmann. Si les ponen un paciente que tiene hipogonadismo hipergonadotrófico, o sea, la FSH y la LH van a estar aumentadas porque el problema es a nivel del testículo. Es largo, tiene ginecomastia, tiene poco vello facial, es un síndrome de Klinefelter. Y bueno, el hipogonadismo postpuberal, o sea, el que se produce después de la pubertad, también puede haber en los pacientes, por ejemplo, un problema a nivel testicular, ya sea porque empezaron un tratamiento de cáncer como quimioterapia, utilizaron radiaciones, fármacos, etcétera, ¿no? O también puede ser, por ejemplo, algo secundario, un problema a nivel de la hipófisis, ya sea porque hay un macroadenoma, no este macroadenoma puede estar causando también este hipopituitarismo, que lo vamos a ver en la próxima clase, o también una hiperprolactinemia. La prolactina, esta hormona, va a inhibir a lo que vendrían a ser las hormonas sexuales, la FSH y la LH. Entonces, cuando hay un tumor que está produciendo mayor cantidad de prolactina, los pacientes van a tener, por ejemplo, que en las mamas hay mayor secreción, pero además van a tener este hipogonadismo porque está disminuyendo lo que es la FSH y la LH. Ahora, la prolactina es inhibida por la dopamina, ya es inhibida por la dopamina. Que eso ya lo vamos a ver la próxima clase, un poco más sobre estas hormonas. Entonces, generalmente los pacientes que presentan hipogonadismo entre 40 a 50 años van a la consulta porque tienen disfunción eréctil, fracturas patológicas, osteoporosis o aumento de prolactina. Y en el caso del sistema gonadal femenino, como les menciono acá, estos son también todos los cambios que se producen sobre todo a inicio del ciclo menstrual. Vamos a ver acá cuando hay una disfunción ovárica, quiere decir que nuestro ovario, nuestro órgano sexual femenino no está actuando adecuadamente bien. Lo que va a haber es ausencia de lo que es el vello pubiano o axilar, falta de desarrollo somático, signos de hipoplasia mamaria y vaginal, trastornos en la menstruación como la oligorrea, polimenorrea, aumento, amenorrea,
Ya. El hipogonadismo hipergonadotrófico quiere decir que el problema está a nivel del ovario. Entonces la hipófisis va a tratar de incrementar sus hormonas para compensar eso, FSH y la LH, pero el problema es a nivel del ovario. Así, aumente, no lo va a poder estimular. Estos son característicos de la amenorrea primaria. Quiere decir ausencia completa de menstruación, o sea que nunca a la paciente le vino la menstruación. Aprendan a diferenciar amenorrea primaria y secundaria. Amenorrea primaria es cuando a la paciente nunca le vino la menstruación. Amenorrea secundaria es cuando a la paciente sí le vino la menstruación, pero por otras causas le dejó de venir. Una de las principales causas de amenorrea secundaria es el embarazo. La disgenesia gonadal que se produce acá es un trastorno genético X0, típicamente son mujeres, pero les falta el otro X, ¿no? Por eso su cariotipo es 45X0. Las gónadas no se van a desarrollar adecuadamente y hay una agenesia o disgenesia gonadal. A esto se denomina síndrome de Turner. El síndrome de Turner son estas niñas pequeñas que el cuello lo tienen corto, la implantación de las orejas es un poco más baja, mandíbula pequeña, bastantes lunares, infertilidad, ¿no? Hipotiroidismo, estaturas bajas. Lo que les van a poner en los casos clínicos probablemente sea cuello en red de pescador, genitales externos que pueden ser normales pero hipoplásicos, estatura baja. O también los repliegues de los cuellos están tan a la par que pueda lo que es el cuello de esfinge. Otro síndrome puede ser lo que es el síndrome del testículo feminizante, que son genotípicamente masculinos, retienen sus testículos en el abdomen o en la arcada pubiana y producen estrógenos, pero también testosterona. Y el otro punto es el ovario poliquístico, ¿ya? El ovario poliquístico es aquella paciente que tiene amenorrea u oligomenorrea, va a tener alteración menstrual, va a tener hirsutismo, va a tener mayor cantidad, por ejemplo, de vello facial, obesidad, esterilidad, ¿no? Y está muy asociado a lo que es el síndrome metabólico y por lo tanto la resistencia a la insulina. Son estos ovarios que vemos acá, que se aumentan estos quistes, ¿no? Se producen estos quistes y aumenta lo que son las hormonas sexuales masculinas. Entonces no hay una ovulación adecuada, la paciente empieza a tener obesidad, incremento de acné, vello, esterilidad y alteraciones en su ciclo menstrual. Amenorrea con galactorrea son cuando hay presencia de prolactina. Como les dije, cuando hay, por ejemplo, algún tumor que estimule la secreción de prolactina, esta prolactina disminuye la secreción de la FSH y la LH. Por lo tanto, hay casos de mujeres que no tienen la menstruación, pero están con mucha secreción de leche, ¿no? Y la precocidad sexual es, por ejemplo, otro término que se emplea cuando la mujer empieza a tener su menstruación. Lo normal es que te lleve, por ejemplo, a los 12, 13 años, ¿no? Pero a veces hay una alteración hormonal que se produce antes de los 10 años o en algunos casos puede llegar a producirse en niñas de 5 años. Todo esto depende también de la precocidad sexual, de la genética. Es importante indagar en los padres a cuánto tiempo le vino la menstruación a la mamá, a la abuela, ¿no? Para ver sobre todo la genética. Y en algunos casos, por ejemplo, cuando hay niñas que tienen 5 años o 6 años y les viene la menstruación, también es importante ver si es que no hay un tumor a nivel, de la hipófisis que puede estar estimulando esta precocidad sexual. Listo, chicos, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Si tienen alguna pregunta o duda, me la hacen saber por el chat. La próxima clase veremos trastornos de diferenciación sexual, síndromes hipofisiarios, hipertiroidismo, hipotiroidismo, síndrome de diabetes mellitus, hipoglicemia. Ahora, si no entendieron muy bien las hormonas hoy día, no se preocupen que la próxima clase vamos a hablar todo de la hipófisis, qué estimula, a qué órganos estimula, cuál es el eje, ¿no? Entonces no se preocupen por eso. Ya, entonces les voy a pasar lo que vendría a ser el post-test.